El Código General de Proceso es la ley 1564 del 2012 y pues rige desde ahí. Antes de eso estaba el Código de Procedimiento Civil. Cuando estaba el Código de Procedimiento Civil, en el Código de Procedimiento Civil, el tema era diferente y estaba muy marcada la carga estática de la prueba. Y bajo la norma de la carga estática de la prueba, se basa que el que demanda debe demostrar lo que demanda. Y allá se podía hacer y se acostumbraba a hacer lo que ustedes están haciendo, y es decirle, no me consta, pruébelo, punto. En cambio, hoy en día, el Código General del Proceso cambió esa situación, por eso no puede ser así. Y ustedes siguen encontrando, no lo digo a mal, pero por lo menos uno ve contestaciones de abogados vieja guardia que incurren en este error siempre. No, la norma dice que toca demostrar por qué. Sencillo. No me consta por qué, porque no presencié eso, porque hace referencia a otras personas que no conozco, explicarlo. A las pretensiones, me opongo a todas y cada una de ellas de acuerdo a las siguientes excepciones. No, es mejor que ustedes digan me opongo y resumidamente digan por qué. Entonces pueden decir me opongo porque no hubo responsabilidad, hubo la culpa fue de la víctima, lo que sea, y además las pretensiones económicas son muy elevadas, etcétera. Y excepciones de mérito ya es una capite diferente. Entonces, culpa exclusiva de la víctima, entonces bueno, no, mira, fuerza mayor, pruebas documentales, testimoniales, interrogatorio. Venga, acá hay algo que no me he fijado en los testimonios, en las anteriores. Andrés Felipe Ortiz Río, creo que acá lo... Listo. Acá hay una falla también grande, ojo, con esto. Yo, primero que todo, porque a veces uno lo encuentra en algunos casos y es un error garrafal. Yo no puedo pedir como testimonio la declaración de las partes, demandante o demandada. ¿Es claro? Yo Sí, no puedo señor. pedir ese tipo de testimonio. Y en este caso, no sé si los demandantes son... No, bueno, entonces yo no puedo señalar eso. Y dos, yo no puedo pedir el interrogatorio de mi propia parte. Yo no puedo interrogar a mi propia parte. A mi propia parte solamente puedo interrogarla la contraparte en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si quieren, la próxima clase habla, o no, más bien si quieren, ahorita hablamos de la petición de pruebas para que lo tengamos en cuenta antes de hablar de la audiencia, porque eso es muy importante tanto en la demanda como en la contestación de demanda. Entonces, yo no, tres aspectos importantes que de pronto no mencionamos. Primero, pruebas documentales, las que tengo. Cuando suelen pedir que se oficie a una entidad para que mande un documento, hoy en día no se puede si yo no hice una gestión previa. Es decir, que si yo pretendo que el juez pida un documento, tengo que haber demostrado que yo lo pedí anticipadamente y no me fue entregada. Testimonios. Solamente son testimonios los terceros, personas ajenas al proceso, no los demandantes ni los demandados. Entonces, cuando alguien pide como testimonios al demandante demandado, perdóname lo que voy a decir, pero eso es nefasto. Deja muy mal parado al abogado o a la abogada ahí. Y el interrogatorio, yo no puedo pedir que interroguen a mi propia parte, yo interrogo a la contraparte. Tan así que cuando se hacen los interrogatorios, quien le pregunta a mi parte es el juez y la contraparte. Yo no le puedo interrogar a él en ese caso. Anexos, bueno, y notificaciones. Listo. Y no está firmada la contestación. Contestación fantasma. Ahí en ese caso. ¿Alguna pregunta de esta?
Profe, digamos de la parte que usted dice que no se puede llamar a testimonio las propias partes por el hecho de que está, o sea, está mal por algo de procedimiento o porque no es un testimonio sino una declaración. Es porque es una declaración. Miremos la parte probatoria de una vez si quieren, no importa. Sí, Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cuáles son los medios probatorios que existen? Pruebas documentales, pruebas testimonio. testimoniales, interrogatorios de parte, inspección judicial, pruebas periciales, juramento estimatorio, ¿cierto? Entonces, cada norma tiene una regulación. Por eso a veces litigar es complejo, porque es que uno puede embarrarla en cualquier punto. Y ojo, las pruebas son, mejor dicho, en el proceso la prueba es lo más importante, como tal. Entonces, bueno, acá viene necesidad de la prueba, la carga de la prueba, entonces acá dice incumbe a las partes, o sea, que el que pida que pruebe, y por acá, pues nos viene a traer cada medio de prueba. Entonces dice, bueno, pruebas extraprocesales no nos interesa ahorita. Declaración de parte y confesión. La prueba de declaración de parte y confesión, ¿quién es el que declara y quién es el confesa? Por eso la prueba dice claramente, declaración de parte, o sea que son las partes las que están llamadas a declarar y son ellas las que están llamadas a confesar. Entonces, cuando yo pido un interrogatorio, yo pido el interrogatorio o la declaración de parte de mi contraparte, porque yo la voy a traer con la finalidad de que ella confiese. Y la confesión, lógicamente, es un acto que va en contra de uno mismo, pues uno está confesando sus pecados, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, la confesión va dirigida a las partes. Pueden ser también a los llamados en garantía, a los coadyuvantes o a los litisconsortes, pero no a terceros. Y no puedo pedir la confesión de mi propia parte. Cuando se trata de personas jurídicas, las personas jurídicas pues no declaran. ¿Quiénes son los que declaran? Los representantes legales. Entonces se pide la declaración del representante legal en ese caso. Entonces bien lo que dice acá. La confesión requiere que el confesante sea capaz, que verse sobre hechos, que recaiga sobre tales hechos, que sea expresa, consciente y libre, que sea sobre hechos personales del confesante, que se encuentre debidamente probada y ya. Entonces acá viene todas las reglas de la confesión. Ese tema es amplio, el tema probatorio. Pero pues, o sea, lastimosamente no estamos en una clase de procesal o pruebas. No nos podríamos dedicar tan en el detalle, porque eso tiene unos aspectos muy importantes que de pronto los vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de la audiencia de pruebas. Y es que, por ejemplo, antes de la audiencia de pruebas, si yo pedí el interrogatorio, yo puedo aportar el interrogatorio en sobre cerrado, por si la persona no va, la declaran confesa. Es decir, hay unas consecuencias de la inasistencia al interrogatorio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, en el interrogatorio, por acá aparecen los efectos de la inasistencia. ¿Cuáles son los efectos? Que si hay un interrogatorio sobre cerrado, acá está, se declara confeso. Y si no, se declara confeso de los hechos. Entonces dice, mire, la inasistencia del citado interrogatorio solo podrá justificarse de tal forma. Bueno, ta. Por acá dice 205. La inasistencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas hacen presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito. La misma presunción se deduce respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda o en las excepciones de mérito en sus contestaciones. Cuando no habiendo interrogatorio, ¿qué quiere decir eso? Que si usted no va a rendir el interrogatorio, tienen por confeso los hechos susceptibles de confesión. ¿En dónde? En el escrito contrario. Es decir,
Si yo digo que usted iba borracho al manejar en la demanda y pido su interrogatorio como demandado y usted no va a rendir el interrogatorio, se tiene por cierto ese hecho, se da por confesado de ese hecho. ¿Me hago entender? ¿O no? Sí, señor. ¿Sí? Ok, y Más si o menos, profe. no, o sea, pongamos el hecho, pongamos un caso concreto basado en la demanda que estamos revisando. Yo demando diciendo que Camila iba borracha en un carro y me estrelló y me fracturó un brazo, ¿cierto? Y Camila contesta la demanda diciendo que ella iba sobria, que ella no se tomó un solo trago y que me atropelló porque yo salí de forma intempestiva, o sea, de forma imprevista, corriendo entre dos carros y me la atravesé. O sea, no tuve cuidado al pasar una calle. Esa es la verdad del uno, esa es la verdad del otro. Hay que probarla. Entonces, si yo quiero demostrar que Camila iba borracha, lo podría demostrar de pronto con una historia clínica, la prueba de alcoholemia, un dictamen donde se demuestre que estaba en estado de libramiento. Pero si no tengo esa prueba, ¿cómo podría demostrar eso? Buscando la confesión de Camila. Entonces yo pido en la demanda el interrogatorio de parte de Camila para que Camila vaya y se siente y me responda las preguntas. Y yo ya le voy a decir, Camila, dígame cómo es cierto, sí o no, que usted ese día estaba ingiriendo licor. Dígame cómo es cierto, sí o no, que usted estaba en un grado de alcoholismo tal. Esas son las preguntas que yo le voy a hacer. Y eso fue lo que yo dije en la demanda que ha pasado. El día de la audiencia, yo tengo la posibilidad de que el día antes del interrogatorio de Camila, paso al juzgado un sobre cerrado. Es decir, bueno, hoy en día tocaría un correo electrónico al juzgado nomás, donde le digo cuáles son las preguntas que le voy a hacer a Camila. Si Camila no va al interrogatorio, el juez va a mirar las preguntas y va a decir, esta pregunta es susceptible de confesión. ¿Cuál pregunta? La que le pregunta que si ya estaba tomando cerveza antes de manejar. Entonces, como no vino, confesada. 2, que iba a exceso de velocidad, confesada, ta. Listo, si yo no paso ese interrogatorio por escrito, sino que lo voy a preguntar verbalmente y Camila no va, entonces tienen por confesada a Camila de los hechos de la demanda, susceptibles de confesión. Y en la demanda yo dije que Camila iba borracha y a exceso de velocidad. Es decir, se jodió como tal, a no ser que exista una prueba que desvirtúe eso, esa situación. En cambio, si Camila va al interrogatorio y Camila dice que ella no se tomó un trago ni nada, pues a mí como demandante me toca demostrarlo por otro medio probatorio, en ese caso. Pongamos el caso inverso. Camila dice en la contestación que fue culpa exclusiva de la víctima, que yo fui el que me atravesé, que yo iba corriendo, que yo no me fijé. Si yo, y ella pide mi interrogatorio, si yo no voy al interrogatorio, me declaran confeso frente a eso. Es decir, que yo puedo estar ganándome el proceso por esa situación. ¿Soy claro ahí o no? Sí, ¿Sí? señor, pues por mi parte. Sí, entendí. Listo, listo. La declaración de parte también se hace el interrogatorio, se puede hacer para la contestación de la demanda, también se puede solicitar. Es que O la sea, declaración, o sea, las pruebas se piden en ambos lados, se pueden en la demanda o en la contestación. Frente a la declaración de parte, que es el interrogatorio, si usted lo pide en la demanda, pues usted pediría el interrogatorio de quién, el demandado. del demandado. Y si usted lo pide en la contestación, pediría el de quién, Demandante. el del demandante, ¿sí? Es eso. Pero si usted en la demanda pide el de su misma parte, usted no puede sentar a su parte a que le cuente algo. Es más,
Yo no puedo preguntarle a mi parte en ese caso. Yo lo único que puedo hacer en la audiencia de pruebas, cuando interrogan a mi propia parte al que yo defiendo, es objetar las preguntas. Eso es lo único que puedo hacer. De resto, nada. Por eso, van a darse cuenta ustedes más adelante, cuando veamos unas audiencias que yo les voy a mandar, en una de esas salgo yo y de pronto, perdónenme porque parece como muy prepotente o narcisista que sea uno mismo el que manda audiencias de uno mismo, pero pues no tengo audiencias de otras personas. Pero ustedes van a creer que uno tiene un comportamiento muy pasivo en la audiencia. O sea, ustedes dicen, pues este man, ¿qué? Es que el éxito de la audiencia no es la audiencia. El éxito de la audiencia es la preparación previa de la audiencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Y yo a la audiencia como abogado de pronto no digo absolutamente nada, porque yo hice la preparación previa y allá el que se tiene que lucir es el que van a interrogar, no yo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Juramento estimatorio, entonces les decía, en la demanda se tiene que hacer el juramento, en la contestación se tiene que objetar el juramento. ¿Por qué es un medio de prueba? Porque en el juramento yo digo en cuánto estimo los perjuicios materiales, y si yo en la contestación no objeto esos perjuicios, se tienen por probados de una vez. Declaración de terceros, testimonios. Entonces los testimonios son personas ajenas a las partes, o sea, no son partes. Entonces yo no puedo pedir como testigo al demandante, al demandado, como tal. Está mal, he hecho eso. Y pues ya vienen las pruebas documentales, la prueba pericial también, y demás pruebas, inspección judicial, indicios y demás, en ese caso. Es complejo, ¿no? ¿O les parece breve? No, breve no es. Ok, listo. Entonces, acá, vamos a mirar esto. Señor juez civil primero del circuito de Honda, Tolima. Contestación, excepciones. Contestación de demanda. Contestación, excepciones, no. Eso suena como raro. Radicada, bueno. Ronald David otorga poder a Jorge Eliezer Chávez. Ta, ta, ta. Espera. Ronald David, como abogado de Jorge Eliezer. No, pues se va a presentar contestación de demanda. Todo esto sobra. Frente a las pretensiones, vean acá algo muy particular. En esta sí le dieron el orden que dice la norma, y es primero manifestarse frente a las pretensiones y luego a los hechos. Me pongo a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda que pretendan hacer recaer en mi representado cualquier tipo de consecuencia jurídica, económica, en virtud del presente proceso y tal despacho que niegue por falta de los presupuestos de acción invocada por las razones que se expondrán en las secciones. Sí, está bien. Frente a los hechos. Esto, ¿quién hizo este? ¿Jorge? ¿Cómo así, Jorge? Ronald, profesor, acá no hay ningún. No, no sé, es que no. Bueno, ¿quién hizo esta? Ronald, Ronald. perdón. Ronald. Marcela. Ronald. Bueno, explíqueme ese párrafo que tengo ahí resaltado. Pues, profe, sinceramente yo lo saqué de una minuta. No me fijé al quitarlo porque pues yo controvertí todos los hechos. Pero entonces daba como la comprensión de que los hechos a los cuales yo no hiciera contravención en el texto de contestación de la demanda, pues los iba a notar como ciertos. Pero pues yo los controvertí todos. Se me olvidó fue quitar ese párrafo. Y No, Marcela, ¿me ojo, acuerdo? ojo, ojo. No le eche el agua sucia a Marcela. Ojo. ¿Qué pasa con esto?
de pronto, es que vean, son tantas cosas que muchas cosas se quedarán por fuera. Pero miremos cuál es la estructura del proceso. Entonces, la estructura del proceso es demanda, ¿cierto? Luego de la demanda que viene, la notificación. Perdón, lo voy a escribir en esta hoja, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Entonces viene la demanda, luego de la demanda viene ¿qué? La admisión o inadmisión o rechazo, ¿cierto? Si hay inadmisión, después de la inadmisión que viene, perdón, si hay admisión, después de la admisión que viene, viene la notificación. Perdón. Si hay subsanación, después de la subsanación, perdón, si hay inadmisión que viene, viene la subsanación. Y si hay rechazo, puede venir un recurso Profe, o, ¿puede repetir eso, por favor? Desde la primera cita. venga, hagamos una cosa. No importa que nos desviemos del tema y no importa que vayamos a recordar cosas de derecho procesal que pues ya deberíamos tenerlas claras, pero también es obvio que ustedes dieron derecho procesal hace ya como 3 años, 2 años. Quinto, profe, Ah. sí. Entonces, vean, vamos a hacer el trencito acá que llama. ¿Listo? Entonces para recordar esa estructura, que ustedes la tengan clara en ese sentido. Entonces, todo nace de una demanda. ¿Sí? De la demanda pueden haber varias situaciones. Entonces, perdón, voy a construir acá un trencito. Acá hace falta un tablero, pero podemos hacerlo con eso. Entonces, de la demanda, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que se La admisión, se admita, se inadmita o se rechaza la demanda. ¿Por qué razón cada alguna? Si no, no entremos a mirarlo. Entonces, si la demanda se admite como tal, perdón, acá. Déjame que voy a hacer acá un poco táctico con esto y dejo con las flechas de una vez. Entonces, si la demanda se admite, inmediatamente al admitirla, ¿a qué pasamos? Pasamos a la notificación, en ese caso. Entonces, si la demanda se admite, llegamos a la notificación de la demanda. Si la demanda se inadmite, después de la inadmisión, ¿qué toca hacer? sonarla. Toca, exacto. Entonces toca subsanarla, perdón. Entonces toca subsanar en ese evento. Entonces si se inadmite, toca subsanar. Y si se subsana, espere que me estoy embolatando acá. Entonces, dame un poquito de paciencia que estamos haciendo acá un esfuerzo gigante por no tener un tablero. Entonces, si se admite, se subsana, ¿cierto? Y si se subsana, pueden pasar dos cosas. O puede admitirse o se puede rechazar. ¿Por qué razón? Bueno, si se subsana,
se admite. ¿Listo? Se corrige el error, ¿cierto? Y si se admite, pues inmediatamente, ¿qué pasa? Pasamos a Notificar. la notificación. Notificación. Exacto, por acá ya estamos encontrando la luz acá con este muñeco extraño. Listo. Si no se subsana, pues se rechaza, ¿cierto? Y si se rechaza, pues vaya para la casa. Ahora, si se notifica, después de la notificación pueden haber recursos, pero pues lo normal es que después de la notificación pasemos ¿a qué? A la contestación. Entonces, va la contestación. Y después de la contestación de demanda, ¿qué viene? ¿Se acuerdan? Después de la contestación, ¿qué viene? ¿No? Traslado ¿Traslado de qué? de la contestación. De la contestación. Ojo. Después de la demanda viene el traslado de la contestación. ¿Cuál es el traslado de la contestación? Es ponerle de presente al demandante las excepciones para que él se manifieste frente a las excepciones como tal. Este párrafo que puso acá Ronald y Marcela, que está ahí descachando, o que se descacharon, perdón, este párrafo es de un traslado, porque des en cuenta, dice, frente a los hechos no controvertidos en la contestación de demanda, me permito pronunciar oponiéndome a su refutación. Esto es de un traslado de contestación. Acá es como si se estuvieran pronunciando frente a lo que dijo la contestación de demanda. Entonces, el traslado de la contestación es un documento en el cual, en el cual yo me pronuncio frente a las excepciones. Y luego de eso puede venir algo muy importante. Y es que puede venir ¿qué? ¿Qué puede venir después de eso? ¿Ah? Recursos. Reforma de la demanda. Y si hay reforma de la demanda, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si se reforma la demanda? Nos devolvemos acá a que contesten la reforma y de la contestación de la reforma se da traslado. ¿Me entienden? En ese caso, ¿o no? Profe, que la reforma de la demanda, no, la verdad no me acuerdo. La reforma, tú tienes la posibilidad de reformar la demanda, tú tienes la posibilidad de reformar la demanda en varios sentidos. Y uno de esos sentidos, por ejemplo, es agregar nuevos demandados y demás. Es modificar la demanda. Entonces, mira, acá le aparece la reforma, acá está, 93. El demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento hasta antes de la audiencia inicial. La reforma de la demanda procede por una sola vez, conforme a las siguientes reglas. Solo se considerará que existe reforma cuando se alteren las partes en el proceso o las pretensiones. No podrá sustituirse a la totalidad de las personas demandadas, demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones formuladas. Para reformar la demanda es necesario presentarla debidamente integrada en un solo escrito. En caso de rebata, bueno, ¿y qué es lo que sucede en ese evento? Entonces, ¿cuál es la dinámica de esta? Perdón, entonces yo demando, me admiten la demanda, me la notifican, yo contesto, y acuérdense en algo, yo les decía, cuando yo contesto la demanda, yo debo contestar la demanda basado en lo que me dice la demanda.
ni ponerme a agregar más ni menos, porque ¿qué riesgo corro? Que si yo le doy un dato importante al demandante, el demandante me va a reformar la demanda. ¿Sí ven? O sea, si yo en la demanda, les pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo claro, reciente que me pasó. Demandan por una responsabilidad médica y demandan a la IPS, persona jurídica. No demandan al médico, demandan a la IPS. Y la IPS no existe. ¿Por qué razón? Porque ya fue disuelta y liquidada. Entonces, si yo me pongo a botarle ese dato en la contestación, posiblemente, ¿qué van a hacer? Pues que el demandante dice, uy, la cagué. Bueno, perdón la expresión, la embarré. Entonces va a decir, quito de la demanda ese y meto al médico y reformo la demanda. Entonces, cuando yo reformo la demanda, de la demanda reformada, me vuelven a correr traslado para contestar. Y luego de que yo contesto, vuelven a correrle traslado de la contestación al demandante para que se manifieste. ¿Qué importancia hay en esto? Que en la contestación yo pido pruebas, en la demanda pido pruebas, en el traslado de la contestación también pido pruebas, en la reforma de la demanda pido pruebas, en la contestación de la reforma de demanda también pido pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que también es un arma de doble filo la reforma de la demanda, porque si yo contesto y se me olvidó aportar alguna prueba o decir algo y me reforman la demanda, al contestar la reforma de demanda meto lo que no ha podido meter en ese caso. Si no había llamado en garantía, llamo en garantía, corrijo la situación. ¿Me entienden? La dinámica. Sí, señor. Sí, Usted toca estar en el, como dirían ustedes, en el ping-pong, si no, me lo lleva uno el berraco. Y luego de que sucede todo esto, bueno, ¿qué puede pasar acá? Que con la demanda, con la contestación, yo llame en garantía. Entonces, si llamo en garantía, nos devolvemos a este punto, porque tienen que admitir el llamamiento, notificarlo, etc. Pero si ya ocurre todo esto, después de esto, ¿qué pasa? Ya pasa lo que se conoce como que se trabó la litis. Eso suena como feo. Cuando uno dice que la litis se traba, suena como raro. Pero es decir que ya estamos todos y ya todos dijimos lo que teníamos que hacer. Y ahí ya pasamos a la audiencia inicial y luego de la audiencia inicial pasamos ¿a cuál? A la audiencia de instrucción y juzgamiento, que en la audiencia de instrucción y juzgamiento es donde se presentan se practican las pruebas, se alega de conclusión y audiencia de instrucción y juzgamiento, se alega conclusión y se dicta sentencia. Después de esto, ¿qué sigue? Después de esto puede haber apelación, si es un proceso de primera instancia. Entonces, después de eso podríamos tener una apelación. Y después de la apelación podríamos llegar a tener, pues, la segunda instancia, y en la segunda instancia se da solamente una audiencia, donde van a dictar la sentencia en segunda instancia, que es audiencia de alegatos y fallo. Y ese es el proceso. ¿Les queda claro? Aquí parte el proceso y acá termina el proceso. ¿Es claro o no? Sí, señor. Listo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta el momento en que hemos hablado de la demanda, hemos hablado de la contestación,
estamos hablando de, bueno, reforma de demanda es similar a la demanda, el traslado a la contestación pues es responder esto, y lo que nos va a tocar hacer las próximas clases, o que nos falta, es hablar de estas audiencias, especialmente de la inicial y la instrucción y juzgamiento. Esas dos audiencias que son muy importantes, que reitero, váyanse sacando desde ya de la cabeza algo, y es que ustedes allá van a ir a descrestar lo voy a decir de una forma coloquial, de pura parla. Eso es mentira. O sea, de parla, parléense un amigo o una amiga, pero de parla usted no va a ganar en un proceso de estos. Para que usted gane acá, en las audiencias, lo importante de las audiencias viene desde la demanda y la contestación, porque en la audiencia de pruebas no se va a practicar una prueba que no fue pedida ni en la demanda ni en la contestación. Acá no se va a generar una discusión que no proviene de la demanda ni de la contestación. Y segundo, en estas dos audiencias vamos a ver que acá no es que usted me separe y empiece a hablar y que tan bonito que habla y todo, y allá vaya y diga que un piano y diga un latinajo, no. Ustedes pueden ganar un proceso calladito, extremadamente calladito. ¿Qué es lo importante de estas dos audiencias? La preparación por fuera de la audiencia. Y cuando digo la preparación, no me estoy refiriendo a que usted vaya a coger a los testigos a decirles qué tienen que decir, cambien la verdad, no. Se prepara a los testigos, pero vamos a ver más adelante qué implica preparar un testigo, qué implica preparar una audiencia, lo que les decía. En esta audiencia, a mi parte la van a interrogar y ella le va a tocar hablar solita, en la audiencia inicial, perdón. Y yo me tengo que quedar calladito, pero si yo no la preparé para la audiencia, va a sufrir en esa audiencia, en ese caso. Entonces vamos a ver cómo se maneja eso. Por eso, lo que les digo, les voy a mandar dos audiencias de un caso que es muy interesante porque es un caso muy científico, lo van a ver ustedes, que tuve yo la oportunidad de manejar, y ustedes van a ver que hay cosas extrañas en la audiencia que uno diría como que, pero este man, ¿qué le pasa? Este man, ¿por qué está como tan pasivo? Porque todo está preparado adecuadamente ahí. Yo no voy a ganar lo que le digo, yo no voy a ganar de ponerme a hablar carreta en el proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, valga la pena hacer recorderis, y lo decía por la razón de que, pues, esta demanda que estábamos viendo acá, esa contestación, pareciera el encabezado como si fuera el encabezado de un traslado de las excepciones. Entonces, frente a los hechos, no me consta que a través de la escritura no me consta que a través de la escritura de esto, ¿eso qué proceso es? Es un proceso de que... De prescripción adquisitiva del dominio, profe. Ah, ok, Una pertenencia. ok. No es cierto que el mandante haya tomado posesión del 100%, es falso que la posesión sobre la parte que me corresponde al quinto excepciones. ¿Es un proceso de pertenencia? Sí, señor. Ok, entonces haga una recomendación. Si usted me coloca como excepción prescripción adquisitiva ordinaria de dominio, aclárame, usted acá lo que está diciendo es que no hay prescripción, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Entonces sea claro en eso, diga, no se configura la prescripción adquisitiva ordinaria de dominio, ¿sí? Hay que ser muy claro con eso, muy contundente. No cumple los requisitos, 5 años, listo. ¿Ninguna más? ¿Solo esa? Profe, las otras pretensiones, las otras, pues no las excepcionamos, eran más como procedimentales, ¿no? Que se oficiara al juzgado para inscribir la demanda, que corriera Ok. traslado. Bueno, pero acuérdense que acá las excepciones no referirse propiamente frente a cada pretensión, sino es los argumentos de defensa. Entonces, listo, no se configura la prescripción adquisitiva ordinaria de dominio. ¿A mí qué me faltaría de pronto acá? Falta de buena fe.
es muy importante en esto, como tal. Bueno, muchos Profe, aspectos ahí se ahí. explica. Sí, pero sería bueno disgregarlo o apartarlo. Ahora una cosa, de pronto en estos casos, ¿qué sucede? Listo, niegan la demanda, perdón, niegan las pretensiones, ganan el proceso. ¿Se soluciona el problema o no? ¿Qué quisieran ustedes, aparte de ganar el proceso? Que el demandante deje de querer quedarse con lo que no es de él. Por eso, pero dígame eso de otra forma. ¿Qué quisiera usted entonces? Se declare la propiedad del demandado. No, porque él es propietario. No, a mí no me van a a declarar lo que ya soy. Que se restituya. Exactamente. Yo que lo que Profe, quiero, que me devuelvan eso. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para eso? Tendría que iniciar un contra... proceso de restitución de bien inmueble. Uy, no. Me dolió el estómago completamente. Es que se me olvidó el nombre de ese proceso. Ya también me di cuenta que la embarré. Restitución de bien inmueble es cuando es tenencia, pero acá es posesión. ¿Es un proceso qué? ¿Ah? ¿Un proceso qué? Alguien que lo salve. ¿Monitorio? No. Uy, no. Entre más, No me callo, no me callo. entre más habla, más la embarra. Profe, ¿puede ser un proceso policivo? No, peor Por todavía. perturbación a la posesión. Reivindicatorio No, de dominio. exactamente. Bueno, Es un no decimos para Carlos. un proceso reivindicatorio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él acá? En este caso, ¿qué figura tiene que utilizar? Me devuelvo acá. Yo, aparte de la contestación, ¿qué más puedo hacer? Puedo presentar una contrademanda, una demanda de reconvención. Y acá me vuelve un revuelto ese proceso. Y suele pasar. Entonces, si a mí me están demandando la pertenencia y yo quiero recuperar el corpus, yo en el mismo proceso contrademando. ¿Y contrademando con qué? Con demanda de reivindicación. Entonces yo estoy pidiendo que me devuelvan lo que es mío, acción reivindicatoria. Lo cual quiere decir que ahora esta contrademanda va a sufrir este mismo trámite desde acá de la demanda. Y es que van a admitirla, se notifica, la contestan y vamos a llevar los dos procesos unidos para que el juez de una de soluciones si declara a este señor propietario o si le devuelve el bien al dueño real. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque posiblemente en este caso en específico es la situación, porque vean, ¿qué pasa? Es algo muy importante. Hay procesos donde usted solamente necesita defenderse y que nieguen las cosas, como la responsabilidad. Me están pidiendo que me declaren responsable y que pague una plata. Yo simplemente necesito que el juez diga que no soy responsable. Pero en este caso, yo aparte de necesitar que el que demanda pierda el proceso, necesito que el juez me devuelva lo que es mío. Entonces tengo que contrademandar en ese caso. Profe, una pregunta. Señor. Uno la contramanda la presenta junto a la contestación o después, o cómo hace uno pues para realizar ese trámite. En el mismo plazo, en el mismo término para demandar, usted presenta la contrademanda. En ese caso. Él lo muestra acá. ¿Qué vamos a demandar? Sí, yo ya les muestro acá la norma de una vez. Para contrademandar. O sea, en el mismo traslado de la demanda, usted presenta la contrademanda. Entonces, vea, reconvención. Durante el término del traslado de la demanda, el demandado podrá proponer la reconvención contra el demandante. ¿Sí? Lo que pasa es que la demanda de reconvención o la contrademanda tiene unos requisitos para que proceda. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda? Acá lo dice.
y de formularse en un proceso separado podrían ser acumulados. Entonces tiene que mirar cuánto es procedente la acumulación de esos procesos. Por ejemplo, yo no puedo un proceso declarativo contrademandar con uno ejecutivo, no, sino que las reglas de acumulación requieren que haya identidad de partes, que el proceso sea competencia del mismo juez, cosas así. O sea, yo no puedo formular contrademanda con un juez que es de competencia, un juez de familia, si estoy en un juez civil, porque no me entra en esa regla. Pero en la práctica, lo normal es que si me demandan con reivindicatorio, yo contrademando con pertenencia. O si me demandan con pertenencia, contrademando con reivindicatorio. Hay otros casos como por ejemplo, yo tengo un caso donde demandan con reivindicatorio y contrademando con una simulación en ese evento. ¿Cómo lo hago de manera formal? Dentro del término de contestación, y aparte de que lo hago dentro del término de contestación, tiene que ir en un documento aparte a la contestación, en ese caso. No en el mismo documento de contestación. Entonces se contesta la demanda y adicional a ello se hace la reconvención, un documento. Sí, es como las excepciones previas. No van en la misma contestación, van en un documento aparte. Y vean que pareciera que sean pendejadas, pero si usted no lo hace bien, de manera formal, jodido, en ese caso. Bueno, pruebas y demás. Bueno, anexos, listo. Vean que de alguna manera resulta siendo pues gratificante de pronto sí hacer la revisión, porque vea todo lo que hemos hablado, que son cositas que no nos acordamos de procesar, que todo, eso uno tiene que tenerlo muy bien marcado para poder ganar el proceso. Donde se escache en algún lado, por ahí de pronto viene el tema, en ese evento. Listo. ¿Quieren que hagamos una pausa? Yo creo que vamos a revisar todas, porque de cada uno estamos encontrando cosas importantes. Y más bien lo que hacemos es que yo les voy a mandar la audiencia, ustedes la ven, y la próxima clase hablamos estrictamente de la audiencia inicial. Y la próxima clase y les mando la de pruebas, y la clase que seguiría hablamos de la audiencia de pruebas. Y luego ya las clases que nos quedan, haríamos la simulación de audiencias en ese caso. Entonces si quieren hagamos una pausa pequeña de 15 minutos. Nos vemos a las 8. Bueno, profe.
Listo, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, vale. Bueno, les iba a hacer ahí también una aclaración y es que lógicamente que uno maneja esto, pues porque pues uno ha ido practicando y pues haciendo las cosas, pero también, por lo menos en el caso mío, he cometido varias embarradas. La idea es que de pronto ustedes no las cometan, porque pues hay embarradas que no cuestan tanto, pero hay embarradas que son bastante costosas en el proceso. Y pues uno tampoco puede ser como el que dice simplemente que es que los pleitos se ganan como propios y se pierden como ajenos, no. Uno podría decir pues el que pierde el proceso es el cliente, ¿cierto? Y como dirían por ahí, y pues suerte. Pero no, no. O sea, hay que tener mucho cuidado con esos asuntos en ese caso. Sobre todo no experimentar con los casos. Listo, vamos a ver este. ¿Cuántas nos quedan? Nos queda una, dos, tres, cuatro. Los otros documentos que tengo ahí son míos. Entonces acá va juez civil circuito de Tolima, resolución de contrato de compra-venta. Camila Barajas, abogada Cristian Méndez, contra Blanca Riz. Ok, eso no es tan necesario señalar acá quién es el abogado del demandante y eso no es necesario. Profe, lo que pasa es que nosotros cogimos el código a ver cómo se hacía la contestación y como ahí decía, nosotros dijimos, ay no, yo creo que eso es obligatorio. Pero miremos lo que dice el código. De pronto el que está equivocado soy yo. Pero miremos ahí. El código dice contestación. Entonces dice, el nombre del demandado, su domicilio y los de su representante apoderado en caso de no comparecer. También el número de documento de identificación del demandado y de su representante. Pero ahí nunca dice que es el demandante. ¿O sí? No, hombre, no. ¿Sí No sé ves? lo que nosotros vimos ahí y pues de una vez dijimos, no, yo creo que sí, que también hay que ponerlo. Entonces, No, mira, por acá eso lo dice cogí. del demandado. En cambio, miren una particularidad en la demanda. Dice, en el artículo 82, el nombre de domicilio de las partes. ¿Sí ven? Acá sí me habla de ambos. Mira, acá dice, y se debe indicar el número de identificación del demandante, su representante y de los demandados si se conocen. Acá sí me habla de los dos, pero en la contestación solamente me habla del demandado. Ahí en ese caso. Entonces no es necesario colocar eso ahí en ese evento. Es simplemente colocar tal persona con identificada de tal forma, actuando en calidad del demandado tal, me permito dar contestación a la demanda interpuesta en su contra en atención a los siguientes hechos. Punto. Ya. Profe, y digamos, si uno lo coloca así, eso, digamos, está mal o algo así. No, ni le quita ni le pone, la Ah, ok. verdad. Pero de todos modos sí genera un efecto visual en quien contesta. Es que yo, perdónenme lo que les voy a decir, parezco canzoncito, pero recuerden siempre, ¿quién les va a leer? Entonces, si yo veo esto, inmediatamente veo esto, es como ver una sopa de letras, ¿no? Como que veo mucha información ahí metida. En cambio, si yo coloco Camila tal, domiciliada en la ciudad tal, identificada con la ciudad, hablando como apoderada tal, del señor Tim, pues acá. Respetuosamente comparezco ante su despacho con el fin de efectuar contestación de demanda interpuesta en su contra, uno puede decir dentro del proceso de la referencia, y con eso pues, se está remitiendo a esta información acá donde ya está la información, ta, 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 simplemente dice acá, eh, dentro del proceso de la referencia, bajo los siguientes argumentos.
Más o menos, o sea, es como para dar una idea. Si ven que esto es como más fresco que toda la otra cantidad de cosas que habían ahí. ¿Me entienden a qué me refiero? Sí, señor. No digo Profe, que yo tenía hay otra que... pregunta que Dime. yo creo que es boba, sí, pero cuando estábamos No, haciendo la no. contestación surgió. Lo que pasa es Dime. que, o sea, uno contesta teniendo en cuenta el orden en el que la persona tenía la demanda. O sea, ellos tenían primero los hechos, ¿sí? Para nosotros cuando cogimos el código, pues ahí salían primero las pretensiones. Entonces nosotros decíamos, tiene algo que ver dependiendo del orden de la demanda, si contesto o sigo pues el orden como No, tal. no tiene ¿No nada tiene que nada que ver? ver. Mira, yo les Ahí. digo, para mí, personalmente, a mí me gusta seguir el orden de la norma. Y en la demanda, yo primero coloco pretensiones, luego hechos. Y en la contestación, primero me pongo a las pretensiones y luego me refiero frente a los hechos. Pero si tú lo haces al revés, porque en la demanda está al revés, no pasa nada, no hay ningún problema en ese sentido. Lo importante es que estén esos dos acápites ahí. Eso es lo importante en ese caso. Eh, hacer una aclaración, pues eso no es práctica laboral, pero miren por lo menos lo chistoso. Este cuadrito no es igual en todos lados. En laboral, cuando contesto, puede haber inadmisión de la contestación. Acá no hay inadmisión de la contestación. ¿Bien? O sea, cada proceso es cuidadoso. Por eso también cuando usted se cree el abogado todero y el abogado que puede manejar todos los procesos, hay que tener mucho cuidado porque cada proceso tiene su trámite específico, su terminología específica. Por ejemplo, usted es un abogado penalista en una audiencia civil y usted lo nota inmediatamente porque ellos tienen una terminología muy propia del proceso penal. Entonces allá las pruebas las llaman, creo que no sé qué probator. Elementos materiales probatorios. Es que antes Exacto. de una etapa Eh, no se considera como tal prueba. Entonces, si yo voy a la audiencia y yo empiezo a ver que el abogado me dice, no, es que los elementos materiales probatorios, que no sé qué, y me empieza a decir, es que la defensa, que no sé qué tal, yo una vez digo, uy, este man es penalista. Y si es penalista, de pronto me saco de las manos porque de pronto se me hace que no tiene buen manejo del proceso. Sí, y es que los penalistas, yo sé que si hay algún penalista que me escuche, se pondrá molesto, pero a los penalistas les gusta más el espectáculo que a los civilistas. Lo van a ver ustedes, las audiencias en civil son muy sencillas y son poco de hacer el show. O sea, allá yo no me voy a parar a hablar carreta ni nada. Calladito, calladito me gano las cosas en ese evento. Listo. Pretensiones. Entonces acá lo mismo que hemos dicho, no es pretensiones, sino es frente a las pretensiones. Entonces me opongo a las pretensiones, frente a los hechos también. Pues frente a los hechos. Bueno, acá esto creo que sobra. Si yo digo primero, pues no digo frente al primero, sino una vez digo se admite, parcialmente. Segundo se admite. Es más recomendable que utilicen es cierto, no es cierto, no me consta. Ese se admite es más como de las pretensiones. Bueno. Se niega parcialmente, se niega, ok. Excepciones, pago total de la obligación, lógico, o sea, están diciendo que pagaron. Eh, incumplimiento de la parte actora, pues para que no pueda ser procedente la acción. Pruebas, testimoniales. Rachel James Adams, entonces sería acá Blanca Ramírez con Cristian Méndez. Creo que quería mirar.
Los testigos no son son las personas- partes, son ajá, personas no, ajenas, ajenas. no son las partes. Una es la señora del banco y el otro es el hijo del demandado Sí. que acudió cuando fueron a pagar la deuda. Ok, listo. Bueno, acá me parece muy curioso eso, pero pues si yo llevo la constancia de pago, no necesito llevar a alguien que me diga que recibió el pago. Y Christopher Morgan, ok, fundamentos de derecho. No hay- acuérdense que acá no hay fundamentos de derecho en la Sí, contestación. profe, ya nos dimos cuenta. Y notificaciones. Acuérdense que yo no coloco la del demandante. El demandante ya dio su lugar de Sí, notificación, señor. ni mucho menos de la apoderada del demandante. Ujú. Listo. Profe, tú puedes enviar esas correcciones. Sí, pues igual lo hecho es como quitarle y ponerle ya, en ese caso. Listo, vamos a mirar otro. Eh, nulidad de contrato. Entonces dice, demanda ordinaria, nulidad de contrato. eh, contestación de a la demanda. Lorena Cárdenas, mayor de edad, identificado con cédula tal, mediante el poder conferido que han hecho a la reunión. De la proposición de los medios de defensa que tienen a ver de proteger los derechos e intereses. Bueno, no está mal, pero pues mucha carreta, sean más concretos, lo que les digo. Los civilizamos cero chauceros. Pronunciamiento, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Eso era qué? Nulidad de contrato. Me acuerdo que los de la demanda de nulidad estaba mal también, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Uy, acá patiné. No es cierto. No es cierto. Es cierto. ¿Y cómo así que no es parcialmente cierto? ¿Me explican eso? Pues, profe, que una parte es verdad y la otra no. No, entonces no digan no es parcial, porque si usted me dice que no es parcialmente cierto, me está queriendo decir que o es cierto o no es cierto. ¿Me entiendes? Sí, profe, pero O pues, sea, ok. no, o sea, es como si, sí, pero no. Entonces acá por eso patiné una vez. Entonces, es, la respuesta es parcialmente cierta. Ah, ok. Pero no es, es que, o sea, lo que te digo es eso. Ah, No ya. Ah, es, listo, sí, ya entendí, profe. Ok, no es parcialmente cierto, me está diciendo que esto no es verdad. no es verdad. Y si no es parcialmente cierto, o tiene que ser cierto, o no es cierto. Pero te digo que patiné ahí de una vez en ese caso. Sí, sí, qué pena, sí. Ahí sí tienes la razón, profe. Qué pena. Ok. Pronunciamiento frente a las pretensiones, bueno, que se opone. Excepciones de mérito, temeridad y mala fe. Inexistencia de causa para pedir. Petición de lo no debido. Ok. Oye, oposición. Yo, yo no soy tan extenso, pero de pronto sí noto que están ya el extremo, o sea, sean concretos en estas cosas, en el encabezado, frente a las pretensiones, pero en las excepciones sí sean muy profundos. Ahí. Entonces esto, Ok. excepciones previas. Ojo, si hay excepciones previas, las excepciones previas deben ir en un documento aparte. Aparte, ok. Miren lo que dice acá, artículo 100. Mira, acá dice, las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado, ¿sí ven? O sea, no en la misma contestación, sino en otro, que deberá expresar ta. Además, hay procesos, lo mencionamos en la clase anterior,
que si es de mínima cuantía en los ejecutivos, en el monitorio, por ejemplo, las excepciones previas deben ir como si fuera un recurso contra el auto admisorio. Es muy cositera eso, ¿cierto? En ese evento. Fundamentos y razones de la defensa, ya dijimos que eso no va. Relación probatoria, documental, testimonial. Y ya. Listo, listo. Listo, profe. A ver, vamos con esta que nos quedan dos. Reivindicatorio. Una cosa que no tienen por qué de pronto saberla o algo. Los radicados en la rama judicial, los radicados suelen ser de 23 dígitos, ¿cierto? Sí, profe. Eh, y normalmente lo que uno coloca acá es la última parte del radicado, que es el año y el número de radicado. Entonces normalmente uno coloca ejemplo, 2020 21. raya 354. Eso. Ujú. O algunos colocan los 23 dígitos separados por las rayitas porque los dígitos yo las he hecho las pasadas. Uno significa como la clase de especialidad, el departamento, la ciudad, el número del juzgado, todo. Entonces eso hay. Contestación de demanda. Bueno, acá no hay que colocar la dirección acá. No, no hay que colocar eso. Identificado como aparece tal, nombre tal. Tampoco de la parte. Los hechos, es cierto, se evidencia, es incierto. Uy, este también está bien extraño. ¿Quién tiene esta de la acción reivindicatoria? ¿Quién hizo esa contestación? ¿Mm? ¿Ninguno? Profe, Acá arriba dice Cristian y Ana. y yo. Sí. ¿Cómo así que es incierto? Pues, profe, Ana, Cristian. ¿Ah? Profe, Ana y Cristian, ¿nos escuchan? Sí, sí, pero ¿cómo Ah, así que es incierto? Escribe. ¿Ah? No se les escucha. Bueno, independiente de eso, recomendación. Se contesta, ¿es cierto? ¿No es cierto? No me consta. Ningún se admite, se inadmite o ninguno es incierto. Creo que acá lo que están queriendo decir es que no les consta. Eso, pero no me consta, ninguno es incierto. Bueno, ¿es parcialmente cierto? Sí se puede decir. Se desconoce este hecho, bueno, entonces diga no me consta, es cierto, es falso, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es mejor manejar ese lenguaje. No es cierto, es parcialmente cierto, no es cierto o no me consta. Bueno, frente a las pretensiones, me opongo, me opongo, me opongo. Prueba. Bueno, acá curioso y es que está de acuerdo con una de las pretensiones. ¿Qué decía esa pretensión? Los que contestaron. Ana o Cristian. No contesto. Bueno, muchos que tenemos problemas con el audio. No. Bueno, pruebas. No escucho. Inspección judicial, competencia y cuantía,
competencia y cuantía no es de acá, la competencia y la cuantía es en la demanda, eso no va acá. Notificaciones. Listo. Y la de Paola Barrero. Esto es proceso, actuando en mi condición de apoderado de Juan Camilo Tinoco, quien se identifica, Ok, esto sobra, pero pues no, ni le quitan ni le ponen. Frente a las pretensiones. Paola, ¿Paola está? ¿Paola está? Y profe, si es ¿Qué tipo de demanda era esta? Perdón. lesión enorme, profe. Ok, nos oponemos a todas y cada una de las pretensiones, aquí nos ocupan. Ok, frente a los hechos. Es cierto, es cierto, es cierto, no nos consta, no es cierto. Ah, bueno, cuando tú dices no nos consta, ¿a quién te estás refiriendo? Pues a la parte demandada y a mí como apoderada. Ok, listo. Entonces, ojo, algo que no ha dicho. Acá los hechos los respondemos como si nos estuviera respondiendo la parte, no yo. Entonces acá hay que decir, es cierto, no es cierto, pero no me consta sino no le consta a mi mandante. ¿Bien? Porque es que los hechos son de mi mandante, no son míos. ¿Me hago entender? Que esa observación no la habíamos hecho. Sí, Entonces sí, sí. yo tengo que hablar, yo estoy acá contando la historia de mi mandante, es que yo no soy el demandado. Entonces yo tengo que decir acá, es cierto, o decir, no es cierto porque mi mandante, no le consta a él, pero yo no es un tema mío. Porque realmente o sea, si analizamos el tema, a mí no me consta nada como abogado. Yo acá estoy diciendo simplemente lo que me dijo mi mandante. Entonces, esto es lo que dice la persona que me dio a mí el poder. Entonces, hay que hablarlo es como si fuera ella, no yo. Entonces, no nos consta, no le consta a mi mandante. Ineptitud de demanda, esta sección, eso es una sección previa, eso no debería ir. Pago total de la obligación, sí. Medios de prueba, testimoniales, anexos, notificaciones, lo mismo, no va al demandante. Vale, profe, Listo. gracias. Vale. ¿Preguntas? No, profe. ¿Ninguna? Ojo, me disculpan de pronto que hayan cosas que nos van a quedar por fuera o algo, pero pues realmente es que es mucho, mucho lo que podríamos hablar en esta materia. O sea, esta materia reúne casi que todo lo que ustedes han visto en quinto, en sexto. Entonces, es complicado, pues no lograr hablar primero de la parte sustancial y segundo de la parte procesal, pero pues espero que al menos ustedes tengan ahí unos tips. O sea, con que a ustedes les quede en la mente que deben revisar muy bien la norma antes de contestar, de demandar, de llevar el proceso, eso ya es ganancia en ese caso. Listo. No sé si hay si no hay dudas, yo creo que podríamos dejar ahí porque ya nos queda media hora y ya no alcanzamos a hablar de la demanda en términos generales. Entonces, si les parece, dejamos ahí. Bueno, Sí, bueno, profe. Listo, perfecto. Entonces, quedo con un compromiso y lo voy a hacer ahorita mismo. Pero, bueno, voy a comer algo y lo hago. Y es en mandarles un correo. En ese correo les voy a mandar el acceso a 2 audiencias. Son del mismo caso de responsabilidad médica. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes miren la primera audiencia
Mírenla, no más. Mírenla sin haber nosotros hablado nada. Dura por ahí 1 hora más o menos. La primera, la segunda sí es más larga. Y la próxima clase vamos a hablar de esa audiencia. Y con eso vamos a resolver muchas dudas respecto de la importancia de la preparación previa de la audiencia, todo eso. Y los momentos importantes de esa audiencia. Y luego, pues ven la otra audiencia. Y si las ven las dos de una vez, pues mejor. Y luego vamos a hablar de la otra audiencia como tal. Entonces, esa es como la idea. No, es más, perdóname, igual no es una carga mucha que les voy a poner. Vean las dos audiencias de una vez. Y la próxima clase nos dedicamos full a hablar de esas dos audiencias fuertemente. Y más bien la otra clase, vemos técnicas de interrogatorio, técnicas de alegatos de conclusión. Me parece mucho mejor. Y ya las clases que nos quedan, hacemos las simulaciones en ese evento. ¿Listo? Listo, profe. Vale, juiciosos vean esas Bueno, audiencias. profe. Listo, profe. Nos hablamos. Bueno, profe, gracias. Se cuidan. Hasta Bueno. luego.